Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 y 1 minuto, 26 grados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Jorge Alberto, buenas noches obviamente a la gente que nos está viendo. Estamos en vivo y en directo aquí en Unicanal. Desde mañana arranca el Frente Frío, aprovechar hoy el último día de calorcito que tenemos. Y mañana arrancan las clases en el sector privado también. Sí. O sea, es decir, vuelven los quilombos completos. Y hablando de quilombo, el martes se viene el purete. De los taxistas. Claro, de las 4:30 de la mañana. Corrió se viralizó un audio que después se corroboró que efectivamente era tal. Lo confirmó Bernabé. ¿Tiene verosimilitud? No, Bernabé Penayo, es un dirigente de uno de los gremios. No, él es dirigente de uno de los gremios. Él confirmó que efectivamente va a haber una medida de fuerza este martes a partir de las 4:30 de la mañana. Asunción era metropolitana, cabecera de departamentales. Ellos directamente hablan de cerrar, sitiar Asunción. Va a estar hoy con nosotros el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. En el segundo bloque vamos a contarle también qué él piensa hacer la policía ante esta amenaza de los taxistas. Nada, como hasta ahora vienen haciendo. Nada, absolutamente nada. Si podemos bajar un poquito la música, por favor. Porque quiero referirme a este tema un segundo. ¿A cuál tema? Me permite. A este tema de los taxistas. Yo creo que es hora, señora, de que ustedes también tengan su manifestación pacífica con los taxistas. Me parece, compañeros trabajadores taxistas, que esta es una decisión drástica. El audio es violento, Jorge. No sé si después podemos escucharlo en el próximo bloque o cuando venga el ministro Villamayor. Vamos a poner a punto para escuchar con el ministro. Pero es grave, amigo. Sitiar la ciudad, paralizar el área metropolitana y al final de cuentas, ¿quién sufre? Sufre la gente que trabaja. Los míos de la pirapireña no sé, hijo, Gaby, pero el que trabaja, los que tenemos que cumplir horarios, primero ganar nervios, segundo perder valioso tiempo. Recordemos, Jorge Alberto, que estamos en la última semana de julio, en donde la gente cobra, paga. Pero ahí también hay una realidad. ¿Cuál es otra herramienta de presión que tienen los taxistas? Hace 2 años ellos vienen reclamando que se regule, que las autoridades pongan las condiciones para todos, para que se dé la libre competencia, y no hay respuesta. Recién ahora vimos 2 proyectos, uno un diputado, otro representó Hagamos, Tony Apuril con Patrick Kemp, acá están 2 senadores, vamos a hablar creo que esta semana, no sé si, o la siguiente, ya se va a tratar ese proyecto puntualmente, y ahí hay una connotación y una realidad social también detrás de los taxistas que no podemos desconocer, en el sentido de que ellos quieren reglas claras, porque a ellos se les exige una serie de cuestiones y a la otra plataforma, que yo estoy de acuerdo en la libre competencia, pero hay una realidad social del lado de los taxistas que también tenemos que tener a la hora de debatir. Ya del Frente Guazú, una realidad social. Pero por supuesto. Yo tengo un amigo taxista que me llevaba a mí las veces que no puedo atender. Fin de semana me dice, yo hacía fin de semana 40 clientes. Ahora hago 5, me dice. Entonces, espera, ¿sí? yo pagué mi auto, tengo la cuota del auto, tengo la cuota de la parada donde está. Tiene una familia, tiene un hijo que está en la facultad, tiene hijos que están en el colegio. Bueno. Hay una realidad social ahí, hay una realidad social. Sí. Entonces, el reclamo que ellos hacen es legítimo y es discutible. Ahora, la prepotencia, la manera en que ellos están actuando, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Pero yo digo, ¿cuál es otra manera que ellos tienen para hacerse sentir si no se manifiestan? Así como lo hacen. ¿Vos crees que la violencia es lo único camino? No estoy diciendo la violencia, pero sí digo. ¿No es violento cerrar calles? No. ¿Me permitís ahora? Sí. ¿Te acuerdas de ese aparato cuando vos trabajabas en última hora, cuando era ordenanza de Selene Roja y te mandaba, vení, pues, enano, acá, servime el café? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llamaba ese aparato? El Viper. ¿Qué pasó el Viper? ¿Desapareció? ¿Te acuerdas cuando vos estabas con el profesor Fernández y te iba a alquilar de Adams Videoclub películas? Sí. ¿Qué pasó en los videoclubes? No escucho, Jorge, perdón, disculpa. Sí, bueno, la relación no tiene... No, permitime un ratito. Permitime ir hasta el fondo de la cuestión. Jorge Alberto, hay cosas que van a aparecer
y otras que van a Pero eso desaparecer no porque está en así es la eso no vida. está en la discusión. O- Igualdad de condiciones para Bueno. que operen todos. ¿Qué pasó de Para la que operen aplicación de los todos. taxistas? Que ellos que se inició una No, aplicación. y no, acá. no funcionó. porque ¿Cómo? No funcionó la O aplicación. boicotearon. No O funcionó. boicotearon estos. Easy Taxi, me acuerdo, sí, pero no funcionó. ¿Qué pasó? No funcionó esa aplicación. Vos que viajás mucho, porque están de Pirapire. En Nueva York los taxis se piden hoy por aplicación y le pelean palmo a Uber y a otra aplicación que no me Estamos de acuerdo. Y eso es lo que se tiene que regular para todos. Regular, qué increíble. Sí, por eso tiene que... No para esos nuevos afiliados de... No, pero no es eso. Hay que poner reglas claras. Hay veces, Regular. claro, es un servicio privado con un fin público. Entonces eso tiene que estar regulado, así nomás es. Bueno. Todos tienen que trabajar, tienen derecho a todo. Yo Que creo le vamos a sin liquidar a los problema. taxistas. No, para nada. Pero el mercado dicta sus reglas. Y sí, pues ellos también pueden trabajar. Y ahí es donde yo hablo de que tienen que haber reglas claras. Y finalmente la ciudadanía elige, yo uso a los amarillos o a los otros. Pero una vez que se tengan las reglas claras, cuando no se tiene eso, una actividad comercial con un fin lucrativo, que es Uber y Move, puede ser que no esté regulado, que no paguen absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con lo que hacen ellos. Y esto ¿Qué es es lo una que discusión. pagan los taxistas? Te pregunto, con todo respeto, pues yo no sé a lo mejor, ¿qué pagan los taxistas? De entrada ellos tienen, vamos a cambiar por eso yo las reglas de juego, las paradas, ¿verdad? Las ¿Cuánto paradas le- pagan. Claro. Espera. Ni un peso espera, no espera, pagan. te digo, un tipo que quiere laburar de taxista tiene que estar en una parada. Sí, ¿Estamos de acuerdo? pero no le pagan al fisco nada. Bueno, pues eso ya es otra cuestión. Eso ya es otra cuestión. El tipo Al sí tiene que pagar. Por eso esto es una discusión también de fondo que no pasa solamente. Esa de es que- la vieja dirigencia que está fundiéndole a los taxistas. Claro, eso es cierto, eso es cierto. Aristide Morales, Tiene que renovar así de, mismo. de Coincido, dirigencia. 100%. Pero 100%. vamos a hacer una cosa. Hagamos una cosa. El domingo, ¿por qué no armamos una hora de programa con esto? Vos que sos el gerente general acá de prensa de Unicanal, organicemos un programa, nos ayuda Claudia con sus perfectos informes, porque yo hoy el diálogo es de otros temas sobre los senadores. Así mismo. Pero le voy a meter también la guerra a estos dos. Uno por socialista, el otro por concejal Asunción, 25 No, años, padrino de los taxistas también. Bueno, pues el otro candidato firme a intendente de Asunción por el oficialismo. No, y le voy a preguntar, porque este es el padrino de los taxistas. No, ya pensaba que este es un nene bueno. No, pues. No, parada no sé. entero. Vos tenés parada, senador. ¿Taxis? ¿Por qué vos querés se levante nuestro invitado? No quiero, pero turbinado viene No, también. bueno, pues bajá un cambio. Bueno, Bueno, hace rato no, dijiste no sé qué cosa llama yo y no viene. Yo no dije nada de No, él. pues dijiste que no hace nada. Yo creo que No, están- la policía hace nada. Ah, la dije. policía. Bueno. ¿Cuál es el siguiente tema? Villa Mayor ya dijimos, hasta Villa Santi también, después de lo que pasó el domingo pasado. Hoy Ellos- termina la expo. ¿Eh? Hoy No, termina no la por la expo. expo, tema violencia, que es lo más preocupante. Bueno, le saludamos a Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Muy bien, Jorge. Un saludo también a Clary y a todos los televidentes de Carao Cruz. Y recordamos que también estamos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a presentar nuestro primer tema de la noche, esto que ocurrió entre los senadores Paraguayo Cubas y también Enrique Riera. Ambos fueron protagonistas de hechos de violencia, tanto física como verbal en la Cámara Alta. Cabe resaltar que las diferencias entre ambos legisladores ya se habían hecho notar tiempo atrás, pero el incidente puntual del jueves se debió a que Riera presentó un proyecto de resolución para pedir disculpas a las ministras de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Vareiro de Módica y Miriam Peña, por los insultos de Paraguayo Cubas un día antes. Ante este pedido, Cubas acusó a Riera de hacerse pasar por el ícono de la moral republicana. Sin embargo, resaltó que en 1999, cuando era diputado, pidió $70.000 para no votar a favor del juicio político del presidente Raúl Cubas Grau. Agregó que ante la negativa del jefe de Estado, votó en su contra. Riera desafió al legislador a arreglar las diferencias fuera de la sala hasta que lo atropelló en su banca y Paraguayo Cubas siguió insultándolo. Riera no solo terminó propinándole golpes a Cubas, sino también a otros legisladores. Ahora, mañana, se va a analizar la pelea entre ambos senadores en mesa directiva para determinar las medidas a tomar. A continuación tenemos el episodio que se vivió en la Cámara Alta el jueves. Tenemos con el audio, podemos observar y escuchar. Municipios o gobernaciones que a veces, de acuerdo a los gobiernos de turno, tienen preferencia y otros tienen retraso. Presidente, Entonces, lo que vení, hijo de yo puta. sugeriría es No, pues.
Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Es cierto. Puta. Vení, rompeme la cara. ¡Soltame! Soltale. Vení, rompeme la cara. Porque es cierto lo que te dije. $70.000 le pediste a Raúl Cuba. En presencia de Piqui Cuba, en Brudiza Roja. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Señor senador, por favor. ¡Ay, bájate! ¡Carajo! ¡Señora! ¿Cómo acabas de meter una trompada, carajo? Es cierto. ¡Cobarde! ¡Me acabas de pegar a mí, carajo! No respeto, carajo. Y creo que no voy a respetar ese ladrón. Vení. Anda a ponerte de cuatro de cártel. Anda a ponerte de cuatro con cártel. Vení, pegame. Vení. Que lo pudo. Cojudo de cártel. Soplanuca de cártel. Soplanuca de cártel. Y nadie lo ataca. Soplanuca de cártel. Vení, pegame. Allá afuera te voy a escuchar. Vení. Tenemos una consulta para todos ustedes acerca de este episodio. Está en Twitter, @CaroCruzPI, que dice: sobre incidentes en el Senado deben ser sancionados. Riera y Cubas, solo Riera, solo Cubas o ninguno. Los comentarios a través del hashtag #COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Están con nosotros Martín Arévalo, senador Colorado. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, Clary, Claudia y a Hugo, mi saludo, y a la audiencia de Carao Cruz. También Hugo Richard, Frente Guazú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? A todos ustedes, buenas noches, y a toda la teleaudiencia también. Puedo arrancar con él, a mi lado derecho. Dale. No, porque, a ver, caramba, el senador Richard está cumpliendo su segundo periodo en el Congreso. Siempre ha tenido posiciones, digamos, distantes al oficialismo en estos años, porque, bueno, no es oficialista. Ahora, llegar a este extremo, senador Richard, por supuesto que a cierta parte del pueblo le causa gracia, a algunos le generará indignación y otros arremeterán con la violencia. Pero la violencia no tiene retorno, en ningún sentido. A ver, vamos a hacer un contexto de la cuestión. Moquete hay en todas partes. Ustedes habrán visto a veces en el parlamento japonés, no sé, el famoso primer mundo. Moquete hay en todas partes, de tanto en tanto. Esa es la diferencia, ¿verdad? El problema es que en el Senado paraguayo esta es una situación últimamente frecuente. Y no solamente hace a la provocación o a la reacción, sino que fundamentalmente creo que hace a una degradación de la política. El jueves pasado nosotros teníamos puntos realmente importantes que tratar. Estábamos mediando en el tema de los mandioqueros, por ejemplo. Hay 15.000 personas que estaban cerrando rutas en el país. Teníamos el tema del seguro agrícola. Y en una semana se dan 2 episodios en la Cámara. Uno del senador paraguayo Cuba con los guardias privados o no sé todavía oficialmente, de Torres 15. Y 48 horas después, 8 episodios. Entonces yo creo que realmente el problema es que el Senado, más allá de que episódicamente pueden darse algunos moquetes, como dice la gente, pero esta es una cuestión continua que sí coloca una crisis que hay que ver la manera de resolverlo. Esto no puede continuar así. Si esto ocurriera, reitero este concepto, episódicamente, perfecto, ¿verdad? Pero no pese. Cuando ya cada semana lento me cola algún bochorno, algún desastre, algún tipo de agresión o algún moquete como este caso. Ese es el casi problema. Siempre propiciado por paraguayo Cuba. Ese es el problema. Así mismo es. Como el provocador. Así permanente. mismo es. Sí, todo el tiempo. Y a veces provocaciones, bueno, casi siempre sin sustento desde el documento, ¿verdad? A lo mejor Yo diría para una cosa para la platea divertido. Yo digo una cosa clara y que lo dije y lo dije a varios medios de comunicación. Y me decía una persona hoy, cuidado que el fuero se convierte en la cuestión de impunidad. O sea, yo con mi fuero le acuso a mucha gente de ladrón,
bandido, sinvergüenza, ¿verdad? Yo creo que muchas de las actitudes de Paraguayo Cuba incluso son favorables en el Senado paraguayo porque mueve un poco la estantería casi conservadora de la política paraguaya. Pero si yo le acuso al senador Arévalos, va de bandido, ladrón, de mondajá, vos hiciste tal cosa, yo creo que si tengo elementos de la denuncia que hago, por ejemplo, contra el senador Arévalos, ¿qué tengo que hacer? Presentar esa. Tengo que ir al Ministerio Público a presentar. Porque de lo contrario, perdemos todos los límites. Aunque sea real, vamos a suponer que sea real lo que el senador paraguayo Cubas denuncia contra, en este caso, el senador Riera. Vamos a suponer que sea así. Pero, ¿quién es el juez de esa? ¿A quién compete esa denuncia? A nosotros no. A la Cámara de Senadores no le compete esa denuncia, ¿verdad? Entonces estamos realmente en una situación muchas veces incierta desde el punto de vista de las competencias. Entonces, ahí yo creo que estamos absolutamente empantanados y hay que tomar medidas, yo diría medidas que hacen a un código político de funcionamiento en base a los reglamentos, por supuesto. Hay que aplicar los reglamentos. Hay muchas cosas que no se aplican acá. Por ejemplo, el reglamento claramente dice, traje acá la Constitución porque el reglamento tiene rango constitucional. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece absurdo y ridículo, pero ahora lo entiendo. Yo en la Cámara, por el reglamento me prohíbe, yo no puedo dirigirme al senador Martín Arévalos directamente a él. Lo ridículo es cuando la gente dice en el Congreso, senador Martín Arévalos, disculpe que lo mencione. Sí. Eso sí me parece realmente ridículo, pero yo no me puedo dirigir directamente a él. Yo por el reglamento me tengo que dirigir a él a través de la presidencia. Me dirijo a través de la presidencia de manera a evitar una cuestión personal, justamente. Y yo creo que si no ocurre eso, y también lo dice el reglamento, el presidente del Congreso puede interrumpir directamente en ese momento y puede cortar el micrófono. Pero hace mucho que venimos en el Senado y desde la presidencia anterior, no solamente esta, porque este es el primer episodio del senador Blas Llano, hace mucho que venimos con senadores, digo senadores porque no sé de senadoras, senadores que están increpando personalmente a otro legislador, incumpliendo el reglamento. Bueno, las mujeres también lo hicieron, recordemos también el bochorno de Zulma. Zulma, compañero. También, es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Pero le quiero decir que inmediatamente el presidente del Congreso, por reglamento, puede intervenir inmediatamente, puede cortar el micrófono, porque lo contrario está en una cuestión de, si yo mañana me voy y le acuso a cualquiera de cualquier cosa, puede tener razón el senador Paraguayo Cuba, yo no discuto eso. Así mismo. Yo estoy debatiendo si él tiene razón o no tiene razón. Es más, me gustaría apoyarle a él de muchas de sus denuncias si es que realmente hay fundamento, y lo vamos a apoyar incluso, ¿verdad? Pero si no transitamos por este camino, conste que este es un reglamento viejísimo, ¿eh? Este es un reglamento del año 1966, de la época de la dictadura chonista. Pero esto es lo que tenemos hoy. Entonces, si no aplicamos el reglamento en toda su concepción, o sea, no es solamente la sanción. Esto que acabo de decir, por ejemplo, el presidente tiene que aplicar esto que acabo de decir. No hay manera de que lleguemos a un acuerdo político de funcionamiento y vamos a estar en escandalosos papelones. Pero de manera permanente. Hay una cuestión sobre eso que estás diciendo, sí. Senador, y enseguida estoy con Martín Arévalo. Me contaba el otro día en la radio el senador de Hagamos, Tony Apuril. Cuando no estuvo 2 meses, cuando estuvo Payo sancionado 2 meses, no estuvo en el Senado, aprobaron proyectos de leyes, pero así con una celeridad impresionante, ¿verdad? E incluso en ese tiempo, 2 meses, lograron sacarle a 2 senadores. 2 senadores en ese tiempo perdieron la investidura, Víctor Abogado y Dionisio Amarilla. Así es. Y avanzaron, ¿verdad?
En este caso, con el tema de Payo, hoy se tranca toda la sesión del jueves, se levantó, después creo que se trató un solo punto en la extraordinaria, entonces va dilatando. Entonces yo decía, hoy en un artículo en La Nación, si la fuerza de la denuncia, por la fuerza misma que puede llegar a tener, y si tiene verosimilitud, va a tener el acompañamiento de los senadores, de la ciudadanía, incluso de la prensa, como si tuvo un reclamo suyo cuando él planteó lo de la transparencia y que deje de ser secretas las sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando iban los ministros de la Corte. Hoy eso se hace público, ¿verdad? Entonces, cuando tiene fuerza el reclamo y cuando hay elementos, todos acompañan. Pero si vos vas lanzando improperios, insultos, entrando en cuestiones incluso hasta personales, no soluciona nada, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Y un bochorno no se soluciona con otro bochorno, al contrario, empeora la situación. Pero ahí yo te reitero esto, Jorge. Está bien, eso apunta a Paraguayo Cuba y su conducta, ¿verdad? Pero yo te repito esto, es el Senado, es la presidencia del Congreso, son los vicepresidentes. Acá tenemos uno de los vicepresidentes que en cierto momento dirige la sesión. Acá está el reglamento. No se está aplicando el reglamento. Entonces también una responsabilidad de quienes permiten que esto ocurra. A eso quiero llegar. Vamos a preguntarle sobre eso, Martín Narea, a los senadores, esto que dice Hugo Richard. ¿Por qué hay cuestiones del reglamento que se dejan pasar, pasan por alto? Es muy difícil ya, porque hay una dinámica, un comportamiento, un ritmo natural y el reglamento se deja de lado. No, la verdad de las cosas, Jorge, tiene razón varios puntos, Hugo. Ahora, si miran el video, se van a dar cuenta que Enrique hizo todo su presentación. Paraguayo Cuba ya la había hecho también. Y le correspondía a otro senador la palabra. Estaba hablando Esperanza Martínez. Claro, estaba hablando. claro. Y entonces él se va, yo pensé que se iba al baño. Y de ahí, evidentemente, yo le miré en la cara y estaba muy ofuscado, Enrique. Entonces se queda ahí en la escalera que le llega a Paraguayo. Entonces ya no es una cuestión de que yo le corte la locución o le corte la palabra, porque ninguno de los dos está en uso de palabra. Por otro lado, yo creo que es importante el día de mañana que nosotros tomemos una decisión drástica a esta situación, porque lo que ahora se habla es qué pasa cuando, en este caso, el tema de Payo es reincidencia. Él estuvo suspendido 2 meses. De vuelta otra vez una acción que realmente le deja mal posicionado al Senado. Y yo creo que más bien él va con un libreto en donde él hace de estrella y nosotros los 44 lo hacemos de estrellado. Entonces, y así como decía la gente de Agamos, yo creo que hay que resaltar eso. Yo creo que el Senado estuvo a la altura de grandes acontecimientos, el tema de la nominación de los miembros de la Corte, gente que no fueron objetadas, la misma cosa los dos, tanto Víctor Bogado y Dionisio perdieron su investidura. O sea, yo te puedo decir que el Senado estuvo trabajando bien en la ausencia de Paraguayo Cuba. Incluso éramos un poco más ágil en el trabajo. Y lo importante que hay que saber en este tema es lo siguiente, que en un cuerpo colegiado impera el acuerdo. Pero él de repente te sale, yo no quiero. No, yo no estoy de acuerdo. Y acá no se va a hacer, ¿no? Acá es la mayoría, de 45 a 23. Y esa es la mayoría que impone sus criterios. Pero así como decía Hugo también, él tiene proyectos de repente que uno puede sumarse. Y sencillo es, tal vez si él planteaba unos días antes el tema del juramento de Torres 15, planteaba una salida de no aceptar o algo por el estilo, podíamos acompañarle porque de repente no estaba, qué sé yo, no teníamos toda la argumentación. Pero él siempre plantea como una cuestión, a mí no me gusta y no se va a hacer. La misma cosa que pasó con el tema de la policía en la comisión. Yo creo que si el ciudadano común hoy mira las acciones del Senado, entonces ese ciudadano común te puede dar una trompada, claro, a Clary,
al presidente, a los diputados, ya no hay respeto. ¿Por qué? Porque no es solamente una vez y terminó, es constante. Entonces, yo particularmente el día de mañana tenemos la reunión de la mesa directiva con los líderes y voy a plantear el tema de la suspensión para los dos. Para los dos. Porque tanto Payo hizo una agresión verbal muy hiriente muchas veces y que te mete el dedo ahí donde te duele, y Riera directamente la agresión física. Entonces yo creo que los dos tienen la responsabilidad de lo sucedido, entonces los dos tienen que ser penalizados. Pero lo que sí no podemos decir, no pasó nada, no, todo va, que continúe el show. Así mismo. Entonces, la próxima sesión seguramente me van a agredir a mí, voy a salir, me voy a bajar, me voy a tomar a trompada, porque de repente cuando uno es hombre, a eso se va llegando. Yo no sé cómo aguantó mucho tiempo, por ejemplo, Beto Velar cuando estaba de presidente, cuando las provocaciones eran insistentes. Entonces, es difícil. Y lo peor de todo es cuando vos le encontrás a Payo en el pasillo. En el pasillo. Un tipazo. A mí me cuesta mucho tener relación. Hasta hoy día no me cuestionó nunca él, ¿verdad? Pero yo soy del criterio que él baje y haga lobbies con los colegas y que consiga los acompañamientos a sus proyectos. Es mucho más fácil, es mucho más civilizado. A ver, ahora me pedí una cosita. vamos a seguir ahí, hablando del tema. Me pedí una cosita. Pero ahí. adelante. Hay que poner en contexto porque si no parece que Riera pareciera una santa paloma más o menos, ¿verdad? Esto empezó hace casi 3 meses. Antes de la suspensión incluso del senador Paraguayo Cubas. Y empezó de una manera horrible. ¿Cómo? El senador Riera en sesión, es cierto lo que dice el senador Arévalos, cuando ocurren los hechos ellos no estaban en uso de la palabra, pero lo que pasa es que anteriormente sí se agredieron ya verbalmente. Pero hace 3 meses, ¿de qué le acusa el senador Riera a Cubas? De la muerte de una persona que supuestamente tenía relación con la... asesinato, supuesto asesinato, de una persona que y lo involucra con su anterior pareja. O sea, no es comer galletita con dulce de leche. Acá el tema de las acusaciones que venían realizándose entre ambos. Acá pareciera como que el senador Riera se enojó y se fue y le garroteó a Paraguayo Cubas. No, el tenor de las acusaciones fueron terribles. Y eso lo dijo el senador Riera en plena sesión. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Estaba Martín cuando sí, ¿verdad? Tuve. Entonces había no recuerdo la otra acusación, habían 2 acusaciones de Riera a Cubas y las acusaciones de Cuba también a Riera. O sea, estamos hablando, por eso que es importante ver el artículo 190, una aclaración. 190 de la... Ni en la Constitución Nacional, ni en el reglamento de la Cámara, que tiene rango constitucional, el reglamento de la Cámara tiene rango constitucional, ¿verdad? Pero en el artículo 190, y en ningún lado se habla del tema de la reincidencia. No está. O sea, no es que te sancionan por una situación determinada y después hay una reincidencia y hay un criterio para fijar la reincidencia. No existe eso. Pero en el tema del 190 ni siquiera se habla de agresión física. En el 190 dice, por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta 60 días. Se habla de inconducta, hay que definir qué es lo que es la inconducta, ¿verdad? Esto claramente no es inconducta. A ver, no nos escandalicemos, digamos, hasta decir que esto es la cosa más terrible que pasó. A ver, Facundo Dolores y Fran, ex vicepresidente de la República, oye, Yucá Congreso, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? En la sala del Congreso. Pero estamos viviendo una época en donde los detalles de violencia se están multiplicando. Un partido de fútbol ahora que volvió de clausura, barras que se pelean. Se garroteaban al árbitro en Yaguarón. Cada fin de semana hay hechos de violencia después de eventos o durante eventos deportivos. Hay violencia en la vía pública, la gente se garrotea en el tránsito. Sí.
por distintos motivos, y todas esas violencias juntas van a generar una gran violencia. Y si vos ves que tus representantes se cagan a piñas en la sede del Congreso, violentando sus propios reglamentos, ahí no hay gran ejemplo, senador Richard. A eso es más lo que vamos. Pero es lo que yo dije al principio, si fuera un moquete de tanto en tanto, una cuestión episódica, no habría mucho problema, ¿verdad? Pero esto es reiterativo. Es reiterativo, o sea, acá en una semana, lo dije antes, tuvimos 2 episodios de violencia. Para ir nomás, para sacar también algo provechoso de esto, si me permite el senador Évalo y también acá el senador Richard, la cuestión de fondo. Una decisión de la Universidad Nacional de Asunción de 6 casas de estudio de Derecho que le eligen por mayoría absoluta a Raúl Torres Kimser como representante de la Universidad Nacional ante el Consejo de la Magistratura. ¿Usted tiene posibilidad de veto allí o simplemente una cuestión no, yo lamento, ceremonial de tomar juramento? Es protocolar. Es protocolar. Es protocolar. Yo lamento Pero mucho. no le avisaron a Cubas. Sí, yo creo que él, lo digo acá, él tiene un desconocimiento del funcionamiento del Congreso en ese sentido, porque no sé si el senador Arevalo se acuerda que él en un momento dado dijo, ¿por qué no pasa a comisión? Esto es un acto protocolar. O sea, la comisión no tiene por qué dictaminar una cuestión como esta. Nosotros tomamos juramento o no tomamos juramento, ¿verdad? Pero más allá de que yo lamento la decisión de la Universidad Nacional, pero nosotros no podemos cuestionar la decisión. Sí, podemos criticar la decisión, autónoma. Podemos rechazar la decisión. O sea, podemos cuestionar, yo puedo cuestionar de forma individual, podemos rechazar, pero no podemos rechazar la decisión. 6 facultades de derecho le eligieron. Para mí es horrible, para mí, porque van a coincidir conmigo, hay un esfuerzo, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, de renovar el Poder Judicial, con sus contradicciones, pero hay un esfuerzo. Algunos en situaciones mejores, otras no, pero hay un esfuerzo. Pero que la Universidad Nacional de Asunción, la academia, nos coloque de vuelta ante un señor, yo no me voy a referir a su conducta personal, pero que ya tenía que haber dado oportunidad a mucha otra gente joven, seguramente con nueva visión, nuevas experiencias, y eso es lamentable, ¿verdad? Pero ahí justamente empezó el problema de... ¿Por qué empezó ahí? Porque el senador Riera pidió que el Congreso le pida disculpas formal a las 2 señoras aludidas. A 2 señoras, una de ellas que le faltó el respeto, no solamente al Congreso paraguayo, sino en mi opinión a todo el pueblo paraguayo, cuando dice que su cartera ya no se compra de Foz de Iguazú, se compra no sé de dónde. Hay una falta de respeto, una desubicación impresionante, ¿verdad? Pero el senador Riera fue el que planteó para que el Senado le pida disculpas a estas 2 señoras miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por suerte la mayoría del Senado tuvo el tino suficiente de no hacer semejante barbaridad. Esa sí hubiera sido una barbaridad. Tenemos que hacer una pausa. Claudia, lanza tu pregunta y vamos a la pausa. Ok. Te quería consultar a ambos senadores realmente. Se habla mañana de la posibilidad de analizar la sanción contra uno de los legisladores o contra ambos. Pero en el caso puntual de Paraguayo Cubas, que ya es más o menos su forma de legislar esta, ¿qué es lo que se puede hacer, verdad? ¿Se va a aplicar sanciones cada vez o suspensiones cada vez que él propicie un episodio así o qué se puede hacer realmente? A la vuelta responden. Sí, de la pausa, ya venimos. Continuamos en Carao Cruz y ya vamos a ver qué opina la gente a través de Twitter, @CaraoCruzPI. Recordamos la consulta sobre incidentes en el Senado deben ser sancionados. Riera y Cubas en un 37%. Luego solo Riera 30%, solo Cubas 30% y ninguno apenas 3%. La consulta sigue habilitada a través de la cuenta de Twitter. Y ahora aguardamos que respondan la pregunta que lanzamos. Antes nomás, Sí, ambos ganan, 30, 37 37 ambos. Sí, está bien. Dale. Ambos sancionados, suspendidos. La opinión de la gente en redes sociales. A ver. Sí.
Richard, Hugo, senador, le quiere responder a Claudia. Resolver en la bancada si la sanción corresponde a ambos o no, ¿verdad? Pero máximo, lo que en cualquiera de los casos, sea ambos o no, de acuerdo al reglamento, es hasta 60 días, más eso no existe ninguna otra posibilidad. Y segundo, que lo que hoy leí, si es que lo dijo realmente, habrá la posibilidad de que no lo haya dicho el senador Llano, que se publica hoy, no sé, en uno de los medios, de la posibilidad de que él sea, Payo Cuba sea expulsado del Congreso. Si es que lo dijo o abrió esa posibilidad el senador Llano, esa posibilidad no existe. El Senado solamente tiene la posibilidad de ejercer la pérdida de la investidura a través del artículo 201 de la Constitución Nacional, más nada. Ya lo otro correspondería en cualquiera de los casos. Haga lo que haga, Hugo. Incluso, sí, haga lo que haga. Incluso, vamos a suponer que sea por insanía. La decisión de la Cámara por insanía es previa resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y se necesitan dictamen psiquiátrico. Exacto, y se necesitan 2/3. Vamos a que la Cámara diga, fulano de tal, no estamos hablando del Senado de Cuba, estamos hablando de cualquier otro. Es insano una resolución de la Corte. Aunque exista esa resolución de la Corte, la Cámara lo mismo necesita 2/3 de los votos para retirarlo del Congreso. O sea, esa posibilidad el Pleno no tiene. De lo que hoy se publica, de que supuestamente el senador Llano abrió esa... ¿En qué diario leíste eso? Si se puede saber, no. Vos sabés, ya no me acuerdo, che. No, entonces no es ahí cierto. está. No, entonces no es cierto. Que ahí no preparado Allí no preparado acá en Martín Arevalo. Sí. Al archivo, Multa seria, mejor que nosotros. multa seria, digamos, la primera sanción. La segunda sería ya la suspensión, y entiendo que si hay reincidencia, podría plantearse incluso la expulsión de un senador. Dijo, está comillado. Permíteme, vos. existe esa posibilidad. Pero bueno, pero a veces, no sé si creerle mucho. Porque... Está bien, podemos tratar. Y muestro nomás. Bueno, a ver, senador Arevalo, en esta cuestión de la sanción a Riera, voy a concentrarme en él. Digamos, ustedes siempre andan mostrando la hilacha de la división, ¿verdad? Cartistas, ardistas, o van a tomar una decisión No, todos juntos. yo creo que no pasa por una cuestión de movimiento de este tema, el escándalo. Eso es una cuestión del Senado, el poder, uno de los poderes del Estado. Y donde si es que dejamos en esta situación sin tomar ninguna decisión fuerte, entonces la próxima sesión va a continuar, va a haber ofensa. Y yo soy del criterio de que hay que suspenderle por un mes sin goce de sueldo a los dos. Claro, porque los 60 días que dice el reglamento es un techo. Ya es un techo y ya es un poco fuerte. Dice, efectivamente, hasta. Claro, hasta. Por eso yo voy a llevar el planteamiento de que sea un mes sin goce de sueldo. Porque lo que, reitero, no puede ser es que, digamos, porque algunos ya empezaron a decir, no pasó nada. Bueno, no es que no pasó nada. Va a ser más agresivo si es que no tomamos alguna decisión. Ahora, la cuestión del presidente, de la declaración, no sé si es cierto o no, Blas Llano, de lo que sale en ABC, yo no comparto, no puede perder la investidura ni Payo Cuba por la reincidencia. Eso no está en la Constitución. Sí, yo creo que es una presión que se le da a él, porque él en todo momento, cuando yo me fui para atajarle, me dice, mira, presidente, yo no le estoy pegando, me dice, y tenía la mano hacia atrás. Sí, pero estaba hablando de la señora del senador. Claro, sobre eso es agresivo, por eso decía hace rato, la palabra de Payo es muy punzante y te agravia muy fuerte. Eso que vos decís, senador, así mismo. Es que nunca podemos saber cómo reacciona uno, ¿verdad? A lo mejor el tipo más tranquilo, más callado, es el que después explota, ¿verdad? Claro, y pues ya sabemos cómo calentón y reacciona al instante. Yo digo nomás, ¿a qué puede llevar esto? Voy a poner una situación extrema. Yo no sé si a los senadores, cuando ingresan, se le controla allí que
¿Qué pasa si alguien que permanentemente, un senador, le está incitando, le está provocando, un día dice, no, yo ya no aguanto más esto, y se va armado, entra armado el senador? Y se cae la gota fría, ese amigo. Entra así es armado la el vida, tipo, viejo. y sigue otra vez el insulto de Payo, y se levanta el tipo y descarga su arma. Y es más, y con los efectos colaterales que eso podría implicar, ¿verdad? O sea, yo digo, a eso vamos cuando un bochorno, que el otro día yo le mencionaba al colega Benito Fleitas, me dice, pero lo que hizo Payo Cuba en relación a estas dos ministras, ¿no es también un bochorno la actuación de algunas de estas ministras en casos de necesidad de renovar la Corte Suprema de Justicia y no movió en un dedo al respecto? Eso no es un bochorno, es un bochorno también. Pero yo no sé si ese bochorno solucionás con otro bochorno. Están los resortes que tienen que, en todo caso, plantearse, si tiene Payo, no sé, munirse de los elementos y plantear un juicio político contra una de estas ministras de la Corte. Ya que nosotros somos defensores de los derechos de todas las personas, de los parlamentarios, de Payo Cubas también, siempre y cuando sean sus derechos, ¿verdad? Políticamente, yo no estoy de acuerdo en absoluto de la manera de hacer política. ¿Por qué? Yo tengo la concepción, y creo que muchos tenemos esa concepción, no soy yo solo el que voy a resolver el problema de la lucha contra la corrupción en el Paraguay. Y hay una diferencia política importante. O sea, cuando yo le vea a un senador con una manifestación de centenares o miles de personas reclamando lo que él reclama, ahí esa es una línea política en la que yo estaría de acuerdo. Pero yo tirando agua, rompiendo vasos, yo no concibo la política desde el punto de vista de llanero solitario. La política finalmente tiene que tener la capacidad de convocar, de organizar o de protestar. Esa es una línea política. O sea, yo no estoy de acuerdo con la línea política que plantea Payo Cubas en este tema. Ahora, yo hasta estaría de acuerdo en lo que te decía Benito Fleitas. Si él, por ejemplo, le dice a como en este caso ocurrió, a una señora de la Corte Suprema de Justicia, donde él expresa su satisfacción. Ahora le llaman escracha eso, ¿eh? Es muy elegante esa. Hay una o dos personas que hacen una cuestión y hay un escracha y puede ser tapa de diario también, pero eso no era así antes, ¿verdad? Hasta eso yo le concedo al senador Payo Cubas. Pero el tema es que eso puede generar una reacción y yo no tendría que lamentarme por esa reacción. ¿Ustedes se acuerdan cuando un legislador efectivamente sacó un arma de fuego en el Congreso? ¿Se acuerdan? Pancho de Vargas. Claro que sí. Eso fue principios, marzo paraguayo, post-marzo paraguayo. 99. O sea, obviamente, si acá nosotros seguimos de esta manera, y puede ocurrir, o sea, nadie puede decir que no pueda ocurrir. Por eso que es urgente entender este problema desde el punto de vista de la relación del Senado o del Congreso, si es posible, con la gente. Estamos perdiendo hace mucho, pero con este tipo de acciones seguimos perdiendo cada vez más el respeto. Y ese es un tema que nos coloca ante una crisis política importante. Entonces, yo creo que puede haber sanciones, ¿verdad? Pero, repito, hay una crisis política que el Congreso tiene que tratar de revertir. ¿Y cómo se revierte? Legislando para la gente y legislando con la gente, ¿verdad? Pero en acciones individuales, derramando un vaso de agua, defendiendo, repito, los derechos del senador Payo Cubas, o tirando un vaso de agua, yo no estoy legislando con la gente, en mi concepción política, en mi línea política. Es un acto casi individual y yo preferiría que el senador Payo Cubas se sume a un gran acuerdo de fuerzas políticas de manera a llevar adelante la lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, etcétera, pero eso no encontramos ahí. Bueno, para ir redondeando, acá vicepresidente del Senado, Martín Arevalo, lo dice, va a plantear mañana mesa directiva.
Sanción para ambos. 30 ¿verdad? días. 30 días para ambos. 30 días para ambos sin goce de sueldo. ¿Cómo vas a votar, senador? Directamente, ya le... No, nosotros votamos, bueno, mañana se hablará, mañana no hay ninguna instancia, esa no es una instancia de decisión. Se hablará mañana, pero la instancia de decisión va a ser el jueves, en la sesión ordinaria de la Cámara. ¿Pero corresponde o no una sanción? Creo que corresponde una sanción, hay que ver, Para ambos. hay que ver. Lo que pasa es que nosotros votamos siempre en bancada, o sea, votamos siempre como bancada, nunca fuera de la bancada. Cuando se le sancionó a Paraguayo Cuba por 2 meses, no fue por derramar agua o por tirar vasos. Se le sancionó al senador Paraguayo Cuba por un incidente que tuvo con el presidente del Congreso. Mucha gente cree que se le sancionó por el Por agua. eso es que Baqueta el otro día dijo que Calé creo que le pidió incluir también lo del agua. Claro, incluir también lo del agua. Entonces, si esa es la referencia inmediata que tenemos, y en base a eso hay que tomar, o sea, de hecho, indiscutiblemente era garroteo, esa es la realidad, o sea, ahí no hay discusión, ¿verdad? Hay que ver Sí, pero si un hay... atenuante de todo lo que le gritó. No, claro, pero hay que ver, y ahí una cuestión de lo que decía el senador Arévalos, si hay sanción, si hay sanción para ambos, si la sanción para ambos son iguales. Son iguales. O sea, vamos Ojalá a pensar. Ojalá que sea así, porque yo lo que percibo, de declaraciones incluso de Desiré, por ejemplo, el colega de usted, la senadora del PDP, que hay una connotación política, ¿verdad? Las posiciones de Riera, que siempre molesta, identificado con el cartismo, hay un odio visceral hacia ese sector interno del Partido Colorado. Entonces, como este cartista, vamos todos en contra de él, y el otro, vamos a ver, él estuvo con la mano arriba, con la mano atrás, no le pegó. Entonces como que se minimiza, ¿verdad? Entonces yo digo, es que hay una cuestión mucho más allá de... me parece una cuestión, sí. 2 palabritas ahí. Critico mucho, más allá que no pudo controlarse o no la reacción de Herrera, es criticable lo que hizo sin ninguna duda, pero vamos a poner las cosas en su lugar, o sea, en las críticas. Cuando había un grupo de senadores que estaban tratando de contenerle al senador Cubas, la actitud de Herrera de Paraguayo Cuba seguía siendo de provocación. Vean el video. Vean el video. O sea, si vamos a colocar todas las cosas para después tomar una determinación, ahí están todos los elementos. Veremos cómo votamos finalmente el jueves. Bueno, mañana presentás, ya está eso, ¿verdad? Si vos presentás, evidentemente va a acompañar, ¿verdad? No, claro. Nosotros nos reunimos a las 9 de la mañana, mesa directiva, con líderes acá, y yo escuché varias propuestas, ¿verdad? Pero en forma particular yo creo, sin ir al extremo, tampoco sin dejar que no pasó nada, lo que nosotros tenemos que mostrar firmeza. Tampoco la pérdida de investidura de Paraguayo Cuba, yo no estoy de acuerdo con eso, no corresponde, al menos por este tipo de cosas no corresponde. Entonces sí, creo que la suspensión por 1 mes sin goce de sueldo es lo que corresponde, y después se va a hablar también quién le suple a Paraguayo Cuba, que es otro problema otra vez. Con Riera no hay problema porque tiene suplente, Claro. el Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Pero él no. Sí. Bueno, gracias, senador. Gracias, Jorge. ¿Respondiste a lo que te dijo Clary? ¿Te tiró un bombazo de tener taxi, tener parada de taxi? Dice. Nada. No, pregunté. Nada. Pregunté. Nada. ¿Vas a ser No, pero- candidato a intendente? Estamos en eso. Estamos trabajando, estamos preguntándole a la gente y está bien caminado. Si estamos en eso, quiere decir ya. Sí, ya está. Sí, estamos en eso. Sí, vos mostraste acá un domingo La encuesta. el flyer. El flyer, sí. Ya hay varios Pero candidatos, ya hay varios Ustedes precandidatos. tienen candidato en Asunción. Es la primera que voy a decir públicamente. Estamos discutiendo la candidatura, la precandidatura. Ya sé. Todavía no se cerró, pero voy a decirlo públicamente. Estamos interesados en la precandidatura del senador Querey. Jorge Querey. Jorge Querey. Mirá vos. Ah, mira, para Asunción. Asunción. Interesados. Interesados. Él todavía no dijo que sí ni que no, pero muchos Ya partidos... tuvimos un médico que está en tu bancada. El Frente de Guazú, y fue la mejor gestión para mucha gente de Asunción. Bueno, espera, Pero mejor que este seguro. No, Ah, no, 100%. Ey, me dijiste algo el otro día, ¿Qué te dije? que nos iba a hablar mal de Mario. Ya se está yendo.
Ah, bueno, dale. Ya. Bueno, Cerrado. que cerramos este bloque. A la vuelta de la pausa hablamos con el ministro del Interior, doctor Juan Ernesto Villamayor, y también el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Qué puta lindo. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y recordamos que estamos también en Radio 1650 AM, la primera del dial, y vamos a cerrar la primera consulta habilitada en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, sobre incidentes en el Senado deben ser sancionados. Cerca de 850 personas participaron en esta encuesta. En un 36% dijeron que Riera y Cubas deben ser sancionados, solo Riera un 30%, solo Cubas un 31% y ninguno 3% nada más. Cerramos esta pregunta y ya vamos a nuestro segundo tema de la noche con los invitados que tenemos, y tenemos que hablar acerca de esto que se hizo viral a través de un audio que corrió por WhatsApp. Los taxistas anuncian un paro, una movilización total desde este martes 23 de julio. Ellos anuncian con un paro nacional indefinido a partir de este martes desde las 4 a.m., amenazan con sitiar Asunción y aseguran que no permitirán que ningún taxista preste servicio durante esta movilización. Esta determinación se hizo conocer a través de un audio que corrió por WhatsApp en la que un taxista advierte que se cerrará la capital hasta que las plataformas Move y Uber dejen de operar. La protesta se extenderá en diferentes puntos de Asunción y las principales cabeceras departamentales. A continuación tenemos el audio. Les pido encarecidamente, compañeros, que se vayan organizando porque no se va a permitir que ningún compañero trabaje ese día a nivel país. Y la huelga va a ser indefinido hasta que se solucione este problema, hasta que prácticamente le saquemos a estas plataformas de acá. Así que presten bien atención, compañeros, y traten de hacer todo lo que tengan que hacer ya el lunes, porque el martes esto va indefinido. Repito, paro nacional indefinido a partir del martes. A partir de las 4 de la mañana se cierra Asunción. La entrada y salida de Asunción se va a cerrar. Qué genial. Bueno, ahí estaba el audio de uno de los taxistas anunciando ya esta decisión, la movilización que se va a dar a partir de este martes. Como tenemos la presencia del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y vamos a hablar acerca de este tema con él y otros más también con el presidente de la ARP, Luis Villasanti, ya lanzamos la consulta para todos ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. ¿Crees que existen señales desde el gobierno para mejorar la inseguridad? ¿Sí o no? Y los comentarios con el hashtag #COCPI. Gracias, Claudia, y que la gente comience a votar. En la anterior encuesta hemos Mucha tenido participación, casi 1000. en Twitter 900 votos. Se prende la gente al tema Cuba. Sí. Bueno, pero antes de entrar al tema taxi, queremos aprovechar la presencia del ministro del Interior, el doctor Juan Ernesto Villamayor, y hablar un poquito de estos números de la Expo, aprovechando que está el presidente de la ARP también. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar y por esperarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 0 delitos en la Expo. 0 delitos en la Expo. Para nosotros es un logro muy importante. Se realizaron actividades muy grandes, con una gran convocatoria de gente, especialmente en la parte de los festivales. Y hubo concurrencia masiva. Yo no tengo los datos exactos de la cantidad de gente que asistió. Las únicas denuncias que recibió la Policía Nacional en los distintos puestos que se habilitaron dentro de la Expo guardan relación con extravío de documentos.
no se denunció un solo hecho delictivo. Y valga la oportunidad para felicitar al personal que trabajó ahí. Más del 70% del personal hizo uso de sus horas de descanso para estar ahí. O sea, no es personal que estaba asignado a tropa, sino personal voluntario que participaba en sus horas de descanso para sacar adelante este emprendimiento. ¿De algún departamento especializado, ministro, o digamos de la comisaría central? Comisarías tanto de capital como de central. Han participado, participó equipo táctico, participó equipo de inteligencia, pero por hacer demostraciones. Participó equipo Lince, participó equipo de migraciones, participó el cuerpo de bomberos, participaron los cadetes, tanto de la academia como del colegio. Y un dato curioso, nosotros encaramos esto tratando de hacer aspiracional la carrera de la policía, hacer una demostración de todo lo que puede ser un policía, a ver si lo convertimos en aspiracional y movemos estos números que estábamos conversando con ustedes antes que empiece el programa, o antes que empiece este bloque, que está en el orden de los 23.000, un poco menos de 23.000 efectivos, que es lo que tiene la Policía Nacional desde el año 2013 hasta el presente año. Es decir, nunca se movió, nunca llegó a 24.000 personas. Y estadísticamente, ¿cuántos policías necesita el Paraguay? Estadísticamente necesitamos 60.000. Pero si nosotros todos los días descargamos, alguien dijo en algún programa, mala onda, o sea, todo es crítica a la gestión de la policía, naturalmente ser policía deja de ser aspiracional, no parece meritorio. Entonces trabajamos con mucha gente en forma voluntaria para formar un stand que por suerte fue premiado como el mejor stand del sector público. Mostramos capacidades policiales y se llevaron 10.000 formularios, diciendo, bueno, sobrarán 8.000 y conseguiremos que se llenen 2.000 formularios. Se agotaron los 10.000. Ahora, y hablando de lo aspiracional, ministro Villamayor. No tenemos capacidad tampoco para que entren 10.000 personas. Claro, pero máximo 1.000 por año. Máximo, el año que viene podemos estar en 2.000. A ver, ministro, usted dice que palo a la policía, eso tiene también un justificativo, ¿verdad? Pero hablemos de lo aspiracional. El policía que menos gana, ¿cuánto gana? Y el comisario, ¿cuánto gana? Y gana un poco más que un salario básico. 2.500.000. Claro. ¿Y el comisario? Y depende, podemos estar desde el comandante, el comisario son 30 años de carrera, estamos hablando de 12 millones de guaraníes. No es tan aspiracional No, está bien, no es aspiracional si uno está buscando salario. De hecho, nadie entra a la policía, tiene otros temas, la parte de alimentos, exposición al peligro, es decir, con todo eso se puede hacer un número mayor. Pero a ver, ser policía es una vocación. Entonces, yo no puedo sacar la vocación del contexto, porque entonces estoy sacando el elemento esencial. Yo necesito que alguien quiera ser policía. No solamente que busque un puesto de trabajo, estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando ni que quiera ser rico, porque si lo que quiere es ser rico, lo más factible es que entre un sinvergüenza. Porque finalmente no hay modo de satisfacer la ambición de riqueza dentro de la policía, salvo por el lado ilícito. Entonces, tengo que apelar a esa vocación. Y eso es lo que hoy, de algún modo, veo que gente empieza a decir, yo quiero ser policía. Lo están mirando desde... ¿O por qué, doctor Villamayor? Puede ser que sea por Lince, puede ser que sea el tema táctico, hay gente que se acercó al tema bomberos, hubo profesionales que querían ingresar, supongo que cada uno por un modo distinto, por un motivo distinto. Lince es un atractivo, de eso no hay ninguna duda, es un producto muy bien posicionado, pero no todo el mundo puede ser Lince, como no todo el mundo puede pertenecer a una unidad táctica. Es un entrenamiento peculiar. De todos modos, la policía presta muchos otros servicios. Entonces, tampoco tiene que ser frustrante para una persona que quiera prestar un servicio dentro de la policía, decir yo no puedo ser lince o yo no puedo ser personal táctico. La policía presta muchos servicios y todos tienen, por lo menos a mi criterio, el mismo valor, porque todo es necesario para prestar el servicio de seguridad a la ciudadanía. A ver, Villasanti, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clara y Claudia. Un gusto estar con usted acá en el programa. La diferencia, para hablar, aprovechando el tema de la Expo que concluye hoy, ahora, esta noche, de años anteriores, siempre se hace la comparación, no sé si eso vale, cantidad de gente que visita. ¿Es el parámetro que usan ustedes para comparar el éxito, para medir el éxito? Bueno, nosotros siempre comparamos con lo que pasó, ¿verdad? Porque es el parámetro. Esta Expo realmente fue una Expo maravillosa. Para mí, personalmente, fue la Expo más linda de los últimos 38 años. Una Expo con innovaciones, una Expo con avenida, una Expo diferente, muy limpia, muy limpia. Una inauguración inédita, una inauguración nocturna. El acompañamiento de la Academia de la Policía fue fundamental para que la inauguración nuestra realmente tuviera mucho patriotismo. El himno nacional. Hay muchos factores que hicieron que esta Expo para nosotros sea la mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Y también en la cobertura que por obligación lo debe hacer la Policía Nacional, porque es un evento público muy importante en donde asistieron más de 480.000 personas. Creo que hoy van a cerrar con alrededor de 500.000, 520.000 personas asistieron en los 15 días. Y es un pequeño Paraguay, son 25 hectáreas en donde corrieron 500.000 personas en 15 días, 1.407 expositores. Es muchísimo eso para custodiar todo, y así como dijo el ministro, no hubo ni una sola queja. La policía tuvo una actuación que ojalá, ¿verdad?, que podamos siempre replicar también en Asunción, ¿verdad?, porque realmente tuvo una actuación digna de admiración. Justamente por eso se le dio luego el premio al mejor stand, ¿verdad? Correcto. Doctor Villasanti, solo para terminar este tema y ir con el ministro sobre el tema taxi, que está escribiendo la gente, ¿por qué crees que hay grandes expositores que este año no estuvieron? Tipo Tigo y compañía, dos, tres así grandes empresas que estuvieron de toda la vida y este año dijeron no. Bueno, eso es una cuestión un poco de sentir un poco quiénes dijeron que no, ¿verdad? La gente que le quiere al Paraguay, la gente que apuesta por nuestra patria. Es fuerte. Es diferente, ¿verdad? Yo creo que lo que apostamos, estuvimos. Excelente. La ganadería batió el récord, 2.438 inscriptos, 1.500 en el ruedo, ¿verdad? Yo creo que hay que apostar por el país, no puede estar como siempre se compara con un partido de fútbol. A mí no me gusta mucho, ahora prefiero comparar con un partido de tenis, pero con un partido de fútbol perder 1-0 en el primer tiempo y ir al segundo tiempo para perder 5-0, ese no puede ser el ambiente de un patriota, de un paraguayo, ¿verdad? Tenemos que tratar de empatar o ganar, y eso hicimos nosotros en la Expo. Nos fuimos, apostamos fuertemente por no tener una desaceleración, sino una aceleración, por superar las crisis, y creo que lo hemos logrado. Fue una Expo maravillosa, una Expo donde el público respondió el 100%, una Expo donde ayer, con Yatra, tuvimos alrededor de 50.000 personas en el predio, ni un solo empujón. Ahí estuvo la policía, Yatra es un cantante, Jorge. Ahí estuvo la policía en forma muy educada, porque más mujeres que hombres casi estaban en la policía. Y eso te demostró que la educación del pueblo paraguayo también está aumentando. No había basuras, no había ¿Y el basura. quilombo de los taxis con el MUP, no pasó nada? Bueno, eso fue una entrevista que me hizo justamente Claudia sobre ese tema, y nosotros no nos metemos en el tema MUP y taxi, ¿verdad? Cada uno tiene su opinión personal. Nosotros no quisimos opinar porque era una resolución de la Intendencia de Mariano Roca Alonso, ¿verdad? No hubo ningún problema, ningún problema. Yo me fui a hablar con los taximetristas, ¿verdad? Sin problema, no hicieron ningún daño a la Expo, hay que reconocer. Tampoco los MUF y los Uber trabajaron, según el informe que nosotros manejamos, hubieron más de, 2.000 viajes de ellos, ¿verdad? Todito en paz. Ahora sale este tema que estuvimos escuchando el video, ¿verdad? El audio. Yo no quiero opinar porque son de gremios diferentes que los míos, ¿verdad? Para mí sí es un acto de mala educación y es un acto de violencia el que me cierre en Asunción. Eso es otro tema. Ministro Juan Ernesto Villamayor, ustedes ya se enteraron por la prensa, escucharon el audio, hubo una comunicación oficial de los taxistas a la policía, el lugar que ellos van a estar, que van a cerrar. ¿Qué información tienen al respecto? Nosotros, el trabajo
trabajo del equipo de inteligencia, y ahí rescato otra vez el trabajo del equipo de inteligencia, identificó que este problema se iba a producir. Este es el resultado de la incapacidad de solucionar el problema en la instancia oportuna. Administrativa. Administrativa, claro. O sea, si acá el problema era un sistema de regulación, lo que no puede es volcarse sobre la ciudadanía, porque sobre la ciudadanía se vuelca, ahí tiene que intervenir la policía, la incapacidad de tomar una decisión. Finalmente, la policía, ¿qué tiene que hacer? Interviene cada vez que alguien fracasa en su gestión, porque la policía no es la que tiene que gestionar el tránsito, la policía no tiene que gestionar las licencias de taxi, la policía no tiene que gestionar las licencias de transporte dentro de la ciudad de Asunción, la policía no habilita Uber, no habilita MU, no hace nada de todo esto. La policía tiene la obligación, y lo va a hacer, de garantizar el libre tránsito del ciudadano. Eso es lo que tiene que hacer la policía. Y todo el resto son derechos que, porque estén en expectativa o porque alguien los considere alterados, tendrán que resolverse ante la autoridad administrativa o ante los tribunales, pero no ante la autoridad policial. La autoridad policial lo único que tiene que hacer es garantizar que la señora que está en su casa en este momento, que vive en el departamento central, que trabaja en la capital, puede trasladarse libremente del departamento central a la capital para cumplir con su tarea frente a su patrón y ganar su salario a fin de mes. Esa es la gestión policial, no es otra. Cuando ellos dicen vamos a cerrar Asunción, en este audio se escucha, cerrar Asunción. Es un acto de violencia. Es un acto de violencia contra el derecho ciudadano. Parece que últimamente reivindicamos la violencia como una herramienta en la cual se puede fundar un derecho. No existe derecho que se funde en la violencia. La violencia termina perjudicándonos a todos. Nosotros tenemos que reconstruir nuestro sistema de administración de diferendos por la vía del diálogo, por la vía de la votación o por la vía de recurrir a la autoridad jurisdiccional. Lo que no es posible es ejercer violencia cada vez que yo digo yo tengo razón y no me interesa la razón o la sin razón del otro, sencillamente la impongo. Es que viene la negociación, digo yo, eterna de la policía, ¿verdad? Cuando le dice cerrar, nadie discute el derecho que tienen los taxistas a manifestarse, ¿verdad? Pero entonces ahí entra, digo yo, la negociación. No me cierren la avenida Mariscal López entera. Transiten ustedes por un carril, pero déjenme libre el otro carril. Ahí entra una cuestión de negociación, supongo yo. Nosotros tomamos habitualmente la actividad de la policía desde el respeto a ambos. Incluso cuando se cierra, ahora estuvo en auge el reclamo de los mandioqueros, Ruta 10, Váyase Cañín. Y todos los días que cerraron, bueno, se pactaba que el corte sea intermitente. Entendemos que hay una molestia en la gente, pero también entendemos que hay legitimidad en reclamar. La gente tiene derecho a reclamar, eso no se puede impedir. Tiene que haber un punto de equilibrio, es muy difícil construirlo desde la policía, pero tiene que haber un punto de equilibrio entre el derecho que tiene una persona a reclamar y el derecho que tiene otra persona a transitar. Porque en algún momento son dos derechos que se contraponen y ambos tienen el derecho, insisto en esto, en reclamarle a la policía que le garantice el cumplimiento. Nosotros no somos la autoridad que hace primar un derecho sobre otro, pero estamos en la obligación de garantizar el ejercicio de ambos y no imponer de modo abusivo ninguno. De hecho, el derecho de libre tránsito es muy difícil ejercerlo de modo abusivo, salvo que uno quiera decir, mire, yo quiero cruzar por el living, por el dormitorio, ¿verdad? Pero fuera de ese ejemplo, no se me ocurre cómo, mientras vaya por la calle, no se me ocurre cómo se haría. De todos modos, vamos a tratar de hacerlo dialogando. Doctor Villamayor, 30 segundos le pido. Yo siempre hago la crítica al ministro del Interior, sea usted o cualquiera, con respecto a eso, pero la verdad... veo que intelectualmente tiene clarísima la película del derecho constitucional libre de tránsito, pero estamos los conservadores como el doctor Villasanti, en donde decimos, la puta, ¿por qué este ministro del Interior nos agarra y nos llama y ordena ya que se le guachea a la gente que cierra la calle? A lo mejor es una triste herencia que tenemos algunos que crecimos viendo guachear a la gente, la policía Stroessner, pero yo le pregunto, ¿cómo la vida del ministro del Interior
cuando recibe la información de que una calle está cerrada, ministro? A ver, primero, el ejercicio de la fuerza es un monopolio del sector público y lo ejerce la Policía Nacional. Correcto. Entonces, el guachear quizás sea un despectivo o un uso un tanto... Algo peyorativo. Un peyorativo del término. Pero si la policía tiene que hacer uso de la fuerza para hacer cumplir la norma, una norma que proviene de un sistema institucional y democrático, tiene que hacer uso de la fuerza. Lo que no puede es con el argumento de que el uso de la fuerza es solo sinónimo de dictadura, porque eso no es cierto. Todos los países democráticos hacen uso de la fuerza y es legítimo que así lo hagan porque tienen que preservar el derecho de la gente. Entonces, cuando hay que hacer uso de la fuerza, hay que hacerlo. ¿Dónde surgen algunas dificultades? Surgió ayer, en concreto. Una llamada al 911, la Maré, que cae en una comisaría. Esta comisaría avisa a la comisaría 16 y allá va la comisaría 16 respondiendo a una llamada del 911 donde los vecinos se quejan de que algunos jóvenes que se están drogando, se drogan parece que todo el día, y naturalmente donde hay jóvenes drogándose hay otros jóvenes o no tan jóvenes traficando, porque de lo contrario la droga no llega hasta ese lugar. Bueno, se llega hasta el lugar, se trata de identificarlos y hoy tenemos la amenaza de imputación a los policías. Si un policía puede ser imputado por haber respondido a una llamada al 911, entonces realmente algo está muy mal. Yo no he visto ninguna actuación policial que guarde relación con abuso de autoridad. La policía tiene derecho a identificar a las personas, si no, no sé cómo detendría a una persona buscada. Segundo, tiene derecho a detenerle durante 6 horas. Ese derecho le asiste. Es un derecho que está reglado. Y si estamos en una situación de infracción, de violación o de molestia al derecho de un tercero, por eso el tercero llamó al 911. No llamó para hacer una broma. Llamó para decir, señores, no puedo hacer uso de mi derecho a vivir pacíficamente porque estos señores que están enfrente, drogándose, están alterando el barrio. Y resulta que la policía la policía asiste al lugar, los trae y resulta que la policía puede ser imputada. Entonces, ¿con qué criterio mañana yo haría uso de la fuerza frente a los taxistas, garantizándole el derecho a la gente si la policía va a salir de allí imputada? Ahí está el eterno drama, no solamente ahora que pasó siempre con la policía a la hora de hacer cumplir lo de garantizar el libre tránsito. Por ejemplo, cuando hay un cierre de ruta, el policía o el comisario que encabeza el despeje de la ruta, todo despeje siempre va a haber, no sé cómo decirlo, ejercicio de la fuerza, violencia y fuerza, roces, y siempre va a haber alguien que se le rozó de más. Viene un político, un senador, dice, el comisario Villamayor fue el que autorizó la garroteada de los campesinos en Yasucañé. No le vamos a dar su ascenso. Entonces se genera ahí, yo supongo, por eso me contaron incluso comisarios, policías, que hace muy difícil para ellos tomar la decisión, vamos a respetar y esta ruta, eso que dice Clary, se tiene que despejar ahora. Es muy difícil para ellos por esto que estás también, ministro, señalando. Pero cuando nosotros vamos por el tema del ascenso de los policías, se le tira agua a los policías en la comisión del Senado. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, y te pregunto a vos, ¿quién salió sancionado de esa comisión? Ninguno. El policía. El policía le sancionaron. El policía. Que ni siquiera reaccionó, porque a ese no se le dio el ascenso. El famoso comisario del agua que Payo le... No se le dio el ascenso, claro. Después. Ahora, pero ¿cómo se hace para revertir esto, ministro Villamayor? Necesitamos hablar con el doctor Villasanti para revertir esta situación. El policía se siente intimidado de cumplir su labor constitucional, usted bien lo acaba de graficar. La fiscalía no llega nunca al lugar de los hechos, el policía está solo allí y al final de cuentas pagamos todos nosotros. El caso de los taxistas la semana pasada sobre Mariscal López, ¿verdad? ¿Cómo se sale de ese embrollo? Por un sistema de orden institucional, haciendo valer las instituciones, y ese es el proyecto del gobierno. Darle fuerza a las instituciones. Nosotros tenemos un debate hoy, lo decía un expresidente colombiano. Nosotros no tenemos un debate entre derecha e izquierda. Nosotros tenemos un debate entre orden y anarquía. Ese es nuestro debate.
Y el orden se funda solo en la institucionalidad, en el valor de las instituciones. Ustedes decían en el bloque anterior, si usted tiene un motivo respecto a determinada persona donde usted tiene conocimiento de una actuación irregular, pues denúnciele, pero no ejerza violencia sobre la persona. O sea, no provoque el acto de violencia, porque eso a lo que conduce es a la anarquía, es a la política del más fuerte, es la ausencia de norma y es la ausencia institucional. Si alguien tiene algo que decir, el ejemplo que ustedes estaban conversando antes, del señor Torres Kinzer. El señor Torres Kinzer fue electo por su colectivo. El colectivo que la ley y la Constitución determinaron que tiene la facultad de elegir a un miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Ese es otro problema. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Si soy miembro del colectivo, votaré en contra. Pero si el procedimiento es democrático, yo no puedo plantearme desde el Congreso convertirme en autoridad de superintendencia para decir, mire, en categoría de apelación, si a mí no me gusta lo que resolvió el colectivo, entonces yo me voy a encargar de que no jure. Porque entonces yo me volví la máxima autoridad. Y eso es quebrar el sistema institucional. Y si nosotros quebramos las instituciones, lo único que va a quedar en la calle es la ley del más fuerte. Anarquía. Oclocracia. Así mismo. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta seguimos hablando, y claro, ya como introducción al tema de Vigeo también, a la vuelta de la pausa del informe que tenés. Ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar rápidamente qué dice la gente a través de las redes sociales, Twitter y también Facebook. ¿Crees que existen señales desde el gobierno para mejorar la seguridad? En un 75% la gente dijo que no y solo 25% que sí. Vamos a mirar Facebook, 82% que no en este caso y 18% que sí, nada más. Nosotros tenemos preparado un material, un compacto con respecto a los hechos violentos que se registraron hace semanas en el país. Tenemos que hablar de varias muertes, lastimosamente, y vamos a repasar un poco estos episodios para luego ya pasar a hablar directamente de la violencia y la inseguridad con respecto a estos eventos. El 14 de julio se descubrió en la estancia Tahuató de Mariscal Estigarribia el asesinato de Alcibiades Desiderio Ayala Coronel, de 73 años, de su esposa Francisca Nidia Núñez Romero, de 71 años, y de sus nietos de 10 y 8 años de edad, a manos del capataz de la estancia y su pareja. Los abuelos y los nietos fueron encontrados con impactos de bala en una fosa de la cámara séptica. Este hecho reveló el salvajismo al que puede llevar el abigeato, pues el Ministerio Público determinó como móvil del crimen el robo de cabezas de ganado. Tanto Vicente Ramírez Acosta, capataz de la estancia, y su esposa Elizabeth Duarte Villalba fueron imputados por homicidio doloso, abigeato, hurto grave y robo agravado. El ambiente de inseguridad también se vivió en la madrugada del pasado 7 de julio en el distrito de Liberación, departamento de San Pedro. Delincuentes utilizaron dinamita para ingresar al interior de un banco y a su bóveda. En tanto, fuera de la sede bancaria, más de 50 hombres sitiaron la ciudad, entre ellos francotiradores. Los asaltantes se alzaron con un botín de más de 1.200 millones de guaraníes y dejaron como víctimas fatales a un joven de 18 años, quien falleció aquella madrugada, y posteriormente un hombre de 75 años, quien falleció en el Hospital del Trauma tras días de internación.
Otro hecho de terror se dio el pasado 16 de junio. Una masacre ocurrió en el penal regional de San Pedro, lo que dejó como saldo 10 reclusos muertos, decapitados e incinerados. El motín había sido protagonizado por miembros del grupo criminal Primer Comando Capital y apuntaron contra el clan Rotela. Este evento evidenció aún más la crisis penitenciaria en el país y provocó la declaración de una emergencia en el sector. Bueno, muchas gracias, Claudia, por este informe. Ministro del Interior, ¿cómo ante estas situaciones puntuales, recién mostraba unos números, estadísticas, y los números, usted me dirá, no mienten y reflejan que no estamos así tan mal como nos muestran este informe, ¿verdad? Pero ahí vimos el resultado de la encuesta, 75% de estos que responden dice que no ven señales que se esté actuando para hacer frente a estos casos de violencia. Ahí hay distintos casos. El primero, el caso de la estancia Tahuató. Yo recuerdo, estaba ya en desarrollo la Expo, recuerdo haberle pedido al presidente de la Asociación Rural una reunión con los familiares de los muertos. El caso dentro de una estancia es lo más parecido que hay a la violencia familiar, aumentado ahora por la distancia. Es decir, dentro de la casa se produce el hecho de violencia. Entonces, prevenir eso es una ciencia no desarrollada. Ahora yo tengo que atacar el problema de la concepción de la violencia, porque lo que no puedo es colocar un policía dentro de cada casa para impedir que la mujer le pegue al marido o el marido a la mujer, o la persona que el ganadero contrató para que sea su capataz, que finalmente termina dándole muerte al ganadero, a la mujer y a los nietos. No obstante, la policía actuó, su servicio de inteligencia y la gente criminalística actuó con una eficiencia digna de encomio, en el sentido de haber aclarado en apenas horas lo que ocurrió en ese lugar. Y allí nosotros tenemos que plantearnos como sociedad ya, si la vida vale tan poco que se pueden matar a 4 personas, 2 de ellas 2 criaturas, dejar a una familia sin padres y sin hijos, para robar 80, 100 cabezas de ganado. O sea, ¿cuál es el parámetro sobre el cual una persona puede construir esa hipótesis? Y además tenemos que sumar a esto, suponiendo que sea una tarea de seguridad, y no solamente un ataque desde el punto de vista de la violencia psicológica que vive la sociedad, cómo se cubren las distancias que existen, porque el primer vecino está a 4 kilómetros o a 5 kilómetros, y la comisaría está a 12 o a 15. Entonces, el asistir a esos lugares es una dificultad tremenda, como encontrarnos con aquel caso donde una persona a lo largo de una semana en forma consecutiva mató a todos los integrantes de una familia para el 8º o el 9º día, recordarán ustedes, invitar a una fiesta en ese lugar, en una casa acá en la zona céntrica. Bueno, ¿cuál es el parámetro? Porque es muy difícil hacer una tarea preventiva de ese tipo de cuestiones. Si hablamos de prevención, paso al banco. Recordarán ustedes conmigo hace un tiempo, teníamos permanentemente asaltos a cajeros automáticos. Sí. Venía la gente, volaba en pedazos, se robaba una parte del dinero y el resto iba cayendo, supongo que algunos minutos después, porque las explosiones eran grandes, sobre la ruta se desperdigaba eso y venían los vecinos y algunos recogían algún billetito que haya quedado más o menos en buen estado. ¿Cuánto hace que no escuchan de eso? Un año. Desapareció. Por el entintado que pusieron. Por el entintado. Es decir, muchas veces hay que colocar tecnología en el medio, hay que poder ver qué podemos hacer entre todos para hacer desaparecer el objeto. Y en este caso, en Cruce Liberación, en el asalto, se ve en la filmación, pueden poner de nuevo la imagen, está el cajero automático, pero nadie lo tocó. Fueron a la caja fuerte. Fueron a la caja fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar en conjunto métodos
que incorporen tecnología que haga imposible el robo en ese lugar, o por lo menos que la sustracción de esos elementos no resulte beneficioso. Y acá hay otro tema en el medio. Hace un tiempo se tomó una decisión que fue fundada en una excelente intención: la limitación de la tasa de interés de la tarjeta de crédito. La limitación de la tasa de interés de la tarjeta de crédito disminuyó la bancarización, como efecto contrario al deseado por el legislador cuando dijo: yo lo que en realidad quiero es que usted no pague mucho. En realidad usted perdió su tarjeta. Sí, los bancos le cortaron a los que no ganaban más de 5 millones. Pero ¿qué me hiciste en seguridad y me aumentaste el circulante en la calle? Entonces, antes vos tenías la tarjeta y muy poco circulante. Ahora es todo circulante. Desapareció la tarjeta. Las estaciones de servicio se manejan solo con circulante. Nosotros tenemos que pensar fórmulas que tiendan a disminuir el circulante del mercado. No se trata solo de decir dónde tiene que estar parado el policía. Se trata de decir tenemos que encontrar fórmulas alternativas, porque hasta que yo llegue a lo que determinan Naciones Unidas, un táctico en la calle por 300 habitantes, y yo hoy tengo uno cada 1000, no es posible que se dé la cobertura que la gente tiene derecho a reclamar. No estoy diciendo que lo que la gente dice está mal, estoy diciendo no tenemos la estructura para hacerlo, porque en demasiados años, desde la creación de la Policía Nacional, nadie se ocupó buenamente de que el crecimiento del plantel policial acompañe el crecimiento demográfico de la población y que se le dé a la Policía Nacional suficientes recursos para obtener capacidad operativa. Ministro, me queda el tercer punto, que es el de San Pedro. Por favor, pero le ¿Puedo? pido una para irme echando. En el 2020, por ejemplo, seamos prácticos, ¿va a haber más o menos policía que ahora? Tiene que haber 1000 más. ¿Usted tiene ya la certeza, por ejemplo, el estudio de presupuesto acompaña eso? 1000 policías más. 1000 policías más, si se reciben todos los que entran. Cuidado, no todos los que entran tampoco terminan. Como no todos los que se anotan para ser linces terminan siendo linces, y no todos los que se anotan para tácticos terminan siendo tácticos. Nosotros abrimos el curso de linces con determinada dotación y terminamos con una dotación inferior. A ver, Villasanti, el otro día hablamos en la radio, usted me dijo, decidieron la creación de este registro del personal de estancia. Porque yo me acuerdo el domingo pasado estábamos acá, vimos la foto del capataz, para que la gente pase información y nadie tenía el nombre. Entonces, ¿cómo hacer para evitar, por ejemplo, y había sido este señor, Vicente Ramírez, tenía antecedentes de hurto, de robo en un establecimiento en Piribebuy, y no se tenía esa información, se le contrató, había sido él ya, tenía ya el plan de robar esas 80, 90, 100 cabezas de ganado. Bueno, así como digo el ministro, ¿verdad? El campo está un poco solitario, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo un vecino, no es a 4 kilómetros, mi vecino está a 18 kilómetros. Yo no puedo pretender de que haya linces y patrulleras pasando frente a mi casa, ¿verdad? Entonces, en una conversación que tuvimos cuando ocurrió ese hecho con el ministro, y hablando, llegamos a la conclusión que no se puede dormir con el enemigo. Y no es que el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Previsión Social no tengan la nómina de los empleados de estancia. Pueden tener la nómina, pero lo que pasa es que vos podés estar contratando personas que tienen antecedentes muy malos y vos no sabés. Entonces de ahí fue que conjuntamente se pensó en un registro de personales de estancia para por lo menos tener una base de datos diciendo, bueno, este fulano sí es peligroso, ¿verdad? Y no se lo puede contratar. Y no es que estamos en contra de la libertad del trabajo, sino que estamos para cuidar la seguridad nuestra, porque no se puede estar en una estancia, uno se va 3 noches o 5 noches y no sabes quién es el que está contigo. A ver, doctor Villasanti, vamos a poner un ejemplo. Me decía este señor, una de las víctimas de este capataz, que es muy difícil encontrar personal de estancia para vivir, porque claramente es un trabajo sin retiro, uno tiene que ir a residir a lugares recónditos,
¿Eso es cierto? Sí, claro que es cierto, ¿verdad? Y esa es la Y que por eso desesperación. contratan gente así, a Y veces... es lo que le pasó a esta familia, porque estuve escuchando atentamente lo que estaba diciendo el ministro, ¿verdad? Esto fue un hecho más que nada como consecuencia de un abigeato. Y nosotros hace rato estamos diciendo que el abigeato es la base de todos los delitos. Por más que mucha gente no quiera creer, ¿verdad? Pues este es un hecho palpable, ¿verdad? Cometieron un horrendo crimen. Una mujer mató a una niña de 8 años, inconcebible. Y todo era para robar vacas. Y un señor que no se puede decir que haya problemas de diferencias, digamos, sociales ni nada por el estilo. Claro, un resentimiento. No puede tener resentimiento. Un señor que tenía 140 animales, una pequeña estancia en donde él se iba solamente 2 noches a 3 noches al mes a llevar provisiones. Y tuvo la mala suerte de llegar justo en el momento en que iban a producir el robo del animal. Y lo mataron a él, a la señora y a los 2 nietos. ¿Y cuál es el castigo? Nada, ¿verdad? Porque es un hecho que realmente merecen pena de muerte, ¿verdad? Y una persona así, uno queda con temor. De ahí es que empezamos a pensar el tema del registro de la base de datos, ¿verdad? Nosotros participamos, yo estuve con la señora a pedido del ministro Villamayor, hicimos una reunión con la señora, con toda la familia, ¿verdad? Y llegamos, es tan doloroso hablar con ella, yo no sé si vos hablaste, Clary, con ella, No, ¿verdad? Pero no pude. es dolorosísimo ver cuando contaban el hecho que el padre, por ejemplo, rompe la base del pozo ciego y le encuentra a la niña ahí. Flotando. Es gravísimo lo que pasó, muy grave, ¿verdad? Pero no se puede también, ellos mismos dijeron, yo soy testigo cuando dijeron, no es que estoy inventando, ellos felicitaron la actuación de la Fiscalía y de la Policía porque como nunca en 24 horas estaban todos presos. Y esa investigación sigue y deben caer todos, porque el origen de ese crimen horroroso fue el abigeato. Así mismo. No es que fue porque no se acostó con la mujer o que tenían odio, no, era para robarle y le robaron 87 animales y 42 terneros que fueron vendidos y también recuperados. Se recuperó todo, pero nunca se puede recuperar la vida. Y eso por eso que hay que castigar, porque son orígenes gravísimos que se comienza con el abigeato y después se terminan con robo y robo. El abigeato es igual que te entran en tu dormitorio a robarte. Eso En el tema abigeato, ministro, hay una cuestión legal allí en el sentido de que es catalogado delito, no crimen, y ahí la expectativa de pena otra vez disminuye. ¿Pasa por una cuestión legislativa, normativa? Pasa por una cuestión legislativa. A ver, históricamente el abigeato estaba castigado con mucha dureza. Después alguien en el razonamiento, para mí un razonamiento equivocado, dijo no puede ser que una lesión a un ser humano tenga menos pena que el robo de una vaca. Y yo creo que eso está fuera de contexto, ese razonamiento. El problema es que el campo tiene un alto grado de exposición que no tiene la ciudad. Se supone que en la ciudad hay más fórmula de protección. En el campo hay una fórmula de protección inferior. Entonces, los delitos cometidos en lugares que tienen mayor exposición, es decir, donde es más fácil cometer el delito, deben tener elementos disuasorios más contundentes, a los efectos de prever que el delito se cometa. Esa es la base del razonamiento. No es comparar un ser humano con una vaca, porque a nadie se le ocurrió eso en la matriz del derecho. Pero como parece que muchas veces ese razonamiento sentimental tiene un gran impacto, se fue produciendo una modificación en la normativa que ahora se está estudiando nuevamente en el caso de las medidas que se tienen que aplicar a lo largo del proceso. En el 2011 hubo un hecho dramático que hizo que se le prive al juez de la facultad de otorgar medidas, y ahora, como se produjo el tema de la cárcel, una saturación en la capacidad, entonces se vuelve al modelo anterior, y a mi criterio por un motivo que no justifica el otro. Porque
Yo entiendo el principio de la resocialización, entiendo el problema de la mora judicial, pero entiendo que por delante están los derechos del ciudadano que no tienen nada que ver con el delincuente y no es posible que se le largue a un volumen importante de gente que ha supuestamente, parece que hay que decirlo así, para ser políticamente correcto, supuestamente cometido un delito, se lo pone directamente en la calle cuando el Poder Judicial habla de que la zona, o sea, la reincidencia creció exponencialmente. Entonces, si la reincidencia está creciendo, empezar con este tipo de métodos, solamente volver a la matriz original, para mí no es solución suficiente. Pasa que con lo que pasó en San Pedro, la gente se apuró y parece que todo el mundo tenía que resolverlo en el día y salimos con una fórmula quizás que aplica la Constitución, es cierto, pero quizás no esté adecuadamente pensada. Y yo invito a la gente a que reflexione más sobre el equilibrio entre los derechos. Fundamentalmente el derecho del ciudadano que no ha cometido delito ninguno. Ministro, antes de ir a la pausa, sí, te agradezco, Jorge. Habrá seguido el caso Loma Prieta, que es un caso emblemático para los barrios. La barriada, el típico raterito que aparentemente, ¿verdad? Políticamente correcto, supuestamente, te roba esto, lo otro, el policía se va a hacer su trabajo, la fiscalía, el caso del policía que grabó la charla con el fiscal. Vázquez. ¿Qué opina usted, doctor Villamayor, del trabajo del policía y de la decisión de la fiscalía en ese momento? Finalmente es la fiscalía la que tiene que decidir la imputación o no. En el momento en que le toma al policía, le toma por un proceso de identificación, no porque esté cometiendo un delito allí. Así mismo. Entonces le toma, lo identifica, ahora ya sabemos quién es, está identificado. Ahora le pregunta al fiscal y el fiscal le dice lárguelo. ¿Y él qué hizo? A regañadientes, lo largó. ¿Lo larga por qué? Porque anteriormente el fiscal no había colocado ninguna orden de captura, a pesar de aparentemente, yo no conozco esas denuncias, tener otras denuncias. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un incumplimiento en cadena. Pero no hay ningún delito cometido en el lugar. De todos modos, si alguien tuviese que analizar la conducta del policía, es asuntos internos. Y yo no he visto que Asuntos Internos haya dicho absolutamente nada, porque tampoco vi que el policía se haya rebelado contra la decisión del fiscal. Es cierto que la afeó. No, le reclamó y con vehemencia, pero con educación. Sí, pero yo creo que todos tenemos que aportar más eficiencia en este proceso. ¿En qué sentido, doctor? En el sentido de que cuando se detiene a una persona, no puede ser que 2 horas después, 3 horas después, 4 horas después, pase el delincuente frente a la comisaría a saludar. Así mismo. Y eso no está sucediendo hoy. Entonces es frustrante. Pero usted se dio cuenta que hubo una manifestación inclusive a favor del policía de los vecinos. Sí. Hace rato que yo no veía en este país, bueno, de hecho, nunca vi en 30 años de transición una manifestación a favor de un policía. Porque los vecinos le conocían, así como decía porque los vecinos, claro, porque los vecinos le conocían al muchacho. Al bagatelario, entre comillas. Claro, porque de lo contrario tampoco se van a manifestar a favor del policía si no piensan que este muchacho es un peligro para la convivencia. Sí. Y creo que allí los vecinos hicieron algo que es muy importante. Pusieron el acento en la convivencia pacífica. Es eso lo que tenemos que defender como sociedad, la convivencia pacífica. Sí. Vamos a hacer una última pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y tengo una consulta para el presidente de la ARP, el señor Villasanti. Para no quedarnos nada más en este episodio de la Vigiato, recuerdo que semanas atrás había mantenido una reunión los ganaderos con el presidente de la República, porque hay otros factores que también preocupa al sector ganadero, el tema de ocupaciones, invasiones. Recordemos nada más esa nota que se había pedido acompañamiento policial para una ocupación, una invasión. ¿Qué están esperando realmente desde el sector por parte del gobierno en cuanto a la seguridad? Te voy a contestar de una forma muy escueta, Claudia. Lo que esperamos nosotros es que todas las instituciones funcionen. Porque lo que pasó con esa nota, que fue la detonante, muy preocupante para nosotros y para cualquier persona común, ¿verdad?
en donde piden el acompañamiento policial para hacer la ocupación de una propiedad que está garantizada por la propia Constitución Nacional. El personaje ese que firmó la nota con el secretario general y el policía también que recibió una nota tendría que haberlo apresado inmediatamente. Y ahí la fiscalía tenía que haber actuado de oficio, porque eso es el colmo. Mañana vamos a pedir acompañamiento policial para asaltar un banco, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión que la propia fiscalía tenía que actuar. No sé en qué quedó, sinceramente no sé. Nosotros le manifestamos nuestra preocupación al ministro y también al presidente de la República, ¿verdad? Pero no seguimos el caso. Realmente ahora estamos en una época de tranquilidad con respecto a las ocupaciones, ¿verdad? Las ocupaciones, hay muchísimas ocupaciones que han sido desalojadas sin, digamos, mucho problema, ¿verdad? Y también hemos solicitado varias veces que el protocolo sea anulado, porque el protocolo dentro de nuestro concepto choca contra la propia Constitución Nacional. Entonces esas son las cosas que siempre estamos pidiendo, ¿verdad? Porque nos interesa, porque estamos cuidando no el bienestar de las vacas, como mucha gente dice, la rural piensa en el bienestar de la vaca. Dejemos el bienestar de la vaca de lado, ¿verdad? Pero ahí tener el bienestar de los 4 que murieron, ¿verdad? Sí. Eso es lo que siempre estamos pensando, pero nos dicen, no, ustedes piensan en su vaca. No pienso en la vaca, estoy pensando en nuestro país y en la vida de todas las personas que viven en el campo. A ver, Clary, aprovechando 7 minutos del programa tenemos. Bueno, permitime, no jocoso, permitime no jocoso. Tengo uno para no, casi jocoso, digo, pero en realidad me escriben 2 oyentes de la misma comisaría, la 16 de Lambaré, y dice, por favor, una pregunta al ministro del Interior que está allí. ¿Por qué algunas comisarías no atienden cuando se les llama? Y deja el teléfono 915-920 de la comisaría 16 de Lambaré, y dice, a veces hasta llamamos, atienden y cuelgan otra vez. Eso fue lo que nos esperaba la policía, ministro. Pero es para anotar nomás. Sí, no tomo nota. La policía comisaría 16 de Lambaré. Pero justo estábamos hablando de esa. Exacto. Justo estamos hablando de esa comisaría. Claro, esa es la que fue la que asistió al lugar donde le llamaron vía 911, es la que detuvo a los adictos y se recibió una denuncia de tortura y no recuerdo qué otra cosa más, y hoy está en los ministro, que van a ser todos imputados. Tengo 2 antes, quiero aprovechar el tiempo, porque o sea que supongo que ya no atienden el teléfono por eso. Es probable. Yo aprovechar porque casi estamos haciendo broma. El ministro casi nunca está con nosotros, tiene sus programas favoritos, otros. No, pero ustedes no invitan tampoco. Espera, capacidad de reacción, tema liberación, eso fue lo que se le reclamó. Estamos de acuerdo, lo que explicaste, ¿verdad? 40 minutos, 20, 25 personas tomaron prácticamente la ciudad y no hubo capacidad de reacción. Y ahí me hicieron referencia a este decreto, Fuerza de Tarea Conjunta, porque el policía que estaba allí no le llamó a la Fuerza de Tarea Conjunta, que sí tiene 13 millones de dólares por año, estamos dando ahí, y que tiene la capacidad de despliegue. ¿Qué pasó allí? No hay un protocolo de actuación de la policía con Fuerza de Tarea Conjunta. Fuerza de Tarea Conjunta es en los términos del decreto de su hoy CODI y en los términos de la ley una dependencia directa del presidente de la República. De modo tal que si alguien buenamente dice, mire, yo le voy a llamar al CODI, para que el CODI actúe tiene que llamarle al presidente, porque la ley fue diseñada así. Y yo estoy a favor de la ley y he defendido públicamente la ley en el sentido que me da fuerza operativa, pero es una unidad que depende para su movimiento, para autorizar que entre las Fuerzas Armadas de una decisión directa del presidente. Es una dependencia directa del presidente de la República. De modo tal que cuando sale el vocero va a decir, mire, en realidad si nos hubiesen llamado yo hubiese ido. No es así. No es así porque la ley se diseñó de otro modo. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta dice, no nos avisaron. Si nos avisaban, nos íbamos. Es eso. PTIA dijo eso. No creo. No creo en modo alguno. Primero porque PTIA no puede tomar esa decisión. El único que puede tomar esa decisión es Grau. Le preguntaron por qué no asistieron, por qué no nos avisaron. Y yo estaba mirando la ley y dice, la policía, la Senat y los militares que están componen. Allí. Claro, pero responden al comandante, dice el artículo 3 de esa ley. Claro, pero esos son los que componen el CODI. Pero está a cargo. Está bien, pero son los que componen. La fuerza que está custodiando la ciudad en orden público no compone el CODI.
No compone el código. Pero cuando hay una situación de problemas internos, Cuando hay de seguridad, esa situación, pero es la misma situación que tuvieron en Ciudad del Este, con el asalto a Prosegur. ¿Y por qué no entró el ejército? Y porque ahí no tenía, en esta ley habla Concepción, Amambay y San Pedro, no está Alto ¿Sabe Paraná. por qué no entró? Porque el ejército es una dependencia directa del presidente de la República. Ahora lo otro, ministro, ya se promulgó la modificación 245 del Código Procesal Penal. Sí, Se espera... Y entiendo que hay una norma que modifica los plazos respecto a la aplicación, al reclamo y a la aplicación. Entonces hay una prórroga de 10 días, 12 días para hacer valer. Allí hay distintos problemas. 4.000 salen de la cárcel, o sea, si se les da, porque van a plantear revisión de medidas. Van a plantear revisión de medidas y van a tener derecho. En la nueva norma van a tener derecho, con lo que claramente va a haber que otorgar. El Congreso ya aprobó lo de la pulsera electrónica o la aprobó lo de codillera. la pulsera electrónica, tenemos 60 días para reglamentar. Es mucho más fácil que se instaure que se instale esto desde el Ministerio del Interior, que ya tiene el servicio 911, ¿verdad? Porque se puede pegar sobre el 911, donde ya tiene un sistema de comunicación, y supongo que eso es lo lógico, que antes que el Ministerio de Justicia tenga que crear un sistema, o sea, duplicando parte de las funciones. Entonces, lo lógico en este caso es que se implemente desde Interior por una razón de seguridad y no por una razón penitenciaria. Y eso también guarda relación con el financiamiento, para lo cual, ¿qué hay que definir? Primero, costo. Segundo, zonas de aplicación. O sea, no se va a poder aplicar en todo el país. Aquellos que se consideren beneficiarios de este servicio van a tener que optar por alguna de las localidades donde va a poder funcionar el servicio, porque en todo el país no existe la misma intensidad de señal. Y eso guarda relación con saber cómo se va a transportar la señal del sistema ante el mecanismo de control. Y bueno, habrá que licitar, y yo no sé, francamente, en cuánto tiempo podremos instalar el servicio. Pero los 60 días, a mi criterio, por lo menos son insuficientes, porque no hay ningún estudio hecho. Marte, espera un rato. Marte, el tema de los taxistas. Se va a garantizar libre de tránsito. ¿Qué más? O sea, si hay que usar la fuerza, se va a usar la fuerza. Si hay que usar la fuerza, se va a usar la fuerza. Para lo cual requerimos naturalmente el acompañamiento de la Fiscalía para demostrar que la fuerza es proporcional con la resistencia. ¿Por qué no le decimos al presidente IPS que mejore su licitación, que haga más transparente y no sacarle a la policía de la calle? Y supongo que está trabajando, de hecho tiene que llamar ahora a otra. Nosotros estuvimos ya conversando con él, el mismo presidente de la República autorizó esto. Todos entendemos que es una situación de emergencia, así como el aumento de personal en la policía autorizó el presidente y el aumento de la mejora de equipamiento también autorizó el presidente. Gracias, ministro, por su tiempo. Muy Por amable. favor, gracias a ustedes. Y Santi, muchas gracias. Al contrario. Claudia, ¿cómo terminó tu encuesta? Cerramos la encuesta rápidamente. ¿Crees que existen señales desde el gobierno para mejorar la seguridad? En un 78% la gente dijo que no, solo 22% que sí. Esto en Twitter. Vamos a ver en Facebook, 86% que no y 14% que sí. Chao, Clary. Adiós, Jorge. Ya viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.